Hola a todos, bien, en esta presentación vamos a hablar sobre la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Como generalidad tenemos que recordar el concepto de óxido-reducción para tener más en claro cómo se desarrolla todo este proceso. Recordemos que si un compuesto, ya sea un átomo o una molécula, recibe electrones durante una reacción química, si recibe electrones, esa molécula o ese compuesto se va a estar reduciendo, ¿sí? Se va a reducir cuando gana o cuando recibe electrones. Contrariamente, si ese compuesto pierde electrones o cede electrones, ese compuesto se va a oxidar, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros ganamos o recibimos electrones, nos vamos a reducir. Si nosotros liberamos, cedemos o perdemos electrones, nos vamos a estar oxidando. Como ejemplo, acá vamos a tratar lo del átomo neutro de hierro. Vemos que el hierro, el átomo neutro, tiene carga neta cero, es decir, tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, tenemos un balance con las cargas positivas y las cargas negativas. Si ese átomo neutro, por alguna razón, pierde o cede dos electrones, se va a transformar en hierro más 2. ¿Por qué hierro más 2? Porque son las dos cargas positivas que me van a estar sobrando y eran las que neutralizaban los dos electrones que se perdieron. Vamos a decir que el hierro se oxidó al catión ferroso. Lo mismo sucede en este caso. Si el hierro, el átomo neutro, pierde 3 electrones, vamos a decir que el hierro se va a oxidar al catión férrico. ¿Por qué carga más 3? Porque eran las 3 cargas que estaban neutralizando los 3 electrones que perdió. Contrariamente, si esos cationes que están no oxidados ganan electrones o reciben electrones, se van a reducir a el átomo neutro original. Como en el caso del hierro, tenemos el hierro más 2, tenemos un exceso de cargas positivas. Si gana 2 electrones, o sea, si gana 2 cargas negativas, me van a neutralizar esas 2 cargas positivas. Por lo tanto, el hierro más 2 se va a reducir al átomo neutro. Igual sucede con el hierro más 3. Si gana 3 electrones que neutralicen sus cargas, el hierro más 3 se va a reducir a hierro 0, que es el metálico, el átomo neutro. Lo mismo sucede entre ambos cationes. El hierro más 3 es el estado más oxidado que tiene el hierro, es decir, hasta 3 electrones puede perder, no más de eso. Si el hierro más 3 recibe o gana un electrón, se va a reducir al hierro más 2. Y a la inversa, si el hierro más 2 pierde un electrón, se va a oxidar al hierro más 3. Como ejemplo, tenemos la hemoglobina. ¿Por qué la importancia de esto? Como ejemplo, la hemoglobina contiene hierro más 2, ¿sí? Contiene el catión ferroso. De esta manera, la hemoglobina puede realizar su función de transporte de oxígeno en los tejidos. Si el hierro presente en la hemoglobina estuviera en forma de catión férrico, es decir, de hierro más 3, que es la forma más oxidada que puede tener el hierro, vamos a estar hablando de la metahemoglobina, la cual no puede transportar oxígeno a los tejidos. La mitocondria la vimos en presentaciones anteriores. A modo de repaso, recordemos que es una organela que está presente en la célula y que está compuesta por una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna. Entre ambas se halla el espacio intermembranoso, precisamente porque está entre ambas membranas. La membrana interna puede invaginarse hacia el interior de esta organela formando las crestas mitocondriales donde van a estar ancladas los complejos de la cadena transportadora de electrones. Y en el interior encontramos la matriz mitocondrial donde se van a desarrollar todos los procesos metabólicos que ocurren en la mitocondria, como es la descarboxilación oxidativa del piruvato, como el ciclo de Krebs o la beta-oxidación de lípidos. En la matriz mitocondrial también encontramos ribosomas, ADN circular, distintos tipos de ARN, enzimas, todas las enzimas necesarias para esos procesos metabólicos que ocurren dentro de la organela, y los sustratos y productos que requiere y produce respectivamente esas enzimas. Recordemos que cuando vimos las diferentes oxidaciones que iba sufriendo la molécula de glucosa,
Había unas enzimas particulares que trabajaban que se llamaban deshidrogenasa. Deshidrogenasa porque quitaban hidrógenos, y si quitaba hidrógeno, yo les había dicho que debía haber una molécula que aceptara esos hidrógenos que perdía nuestra molécula de glucosa. Bien, esos aceptores de los equivalentes de reducción son el NAD y el FAD. En este caso, el NAD son las siglas de nicotinamida adenina dinucleótido, porque vemos que estructuralmente está compuesta por dos nucleótidos, ¿sí? La cual, si no está con los hidrógenos, si la encontramos de esta manera, vamos a estar hablando de NAD oxidado. Oxidado es cuando el NAD no contiene los hidrógenos, ¿sí? Eso hay que tenerlo más que claro. Pero ¿qué pasa con el NAD fosfato? Recordemos que el NAD fosfato es una variante, por decirlo, del NAD tradicional. Bien, estructuralmente, en el NAD fosfato, este grupo oxidrilo de la ribosa es reemplazado por un grupo fosfato, de ahí que tenemos el NAD fosfato. También, si el NAD fosfato no contiene hidrógeno, estamos hablando del NAD fosfato oxidado. Cuando este NAD participa en las reacciones enzimáticas de deshidrogenación, vamos a ver que va a aceptar o va a tomar dos protones y junto con ello dos electrones. Por lo tanto, el NAD al ganar o al recibir, al aceptar electrones, se va a estar reduciendo, ¿sí? Por lo tanto, el NAD reducido es la forma con los hidrógenos escritos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el NAD fosfato reducido? Bien, es exactamente lo mismo. El NAD fosfato oxidado puede aceptar esos protones y esos electrones que son equivalentes de reducción y transformarse en NAD fosfato reducido. Solamente que, ¿dónde está la diferencia? El NAD tradicional reducido puede ir hacia la cadena transportadora de electrones, dejar esos equivalentes de reducción, esos protones y esos electrones, y así obtener energía. Pero el NAD fosfato reducido no puede hacer esa función, sino que hay un paso intermedio catalizada por la enzima transhidrogenasa. Trans porque transfiere, hidrogenasa, hidrógenos. Es una enzima que transfiere hidrógeno. ¿De dónde a dónde lo transfiere? Bien, transfiere los hidrógenos del NAD fosfato reducido, que no puede ir a la cadena transportadora, y se lo da a un NAD oxidado. De esta manera, el NAD oxidado recibe el hidrógeno del NAD fosfato reducido y se transforma en NAD reducido, que ahora sí va a la cadena transportadora de electrones. Y el NAD fosfato, al perder su hidrógeno, se transforma en NAD fosfato oxidado. Otro de los aceptores de la equivalente reducción es el FAD. FAD son las siglas de flavina adenina dinucleótido. Nuevamente, si no tienen los hidrógenos, estamos hablando de su forma oxidada, que al aceptar los equivalentes de reducción, protones y electrones, vamos a estar hablando del FAD reducido. FAD reducido porque contienen los hidrógenos, ¿sí? Vemos que los hidrógenos que recibe se unen al par de electrones libres que tienen los nitrógenos de este núcleo isoaloxacina. En cuanto a la cadena transportadora de electrones, puntualmente está compuesta por 4 complejos nombrados con números romanos. El complejo número 1 es el más grande, denominado también como NAD reducido ubiquinona reductasa. ¿Por qué ese nombre? NAD reducido porque el complejo 1 va a tomar los equivalentes de reducción o va a recibir los equivalentes de reducción, es decir, los protones y los electrones de un NAD reducido. Como vemos, viene un NAD reducido con su protón y sus electrones, los deposita en el complejo 1 y sale como NAD oxidado, que se va nuevamente a las reacciones a buscar más protones y más electrones. Por eso se llama NAD reducido ubiquinona reductasa, porque los electrones que recibe el complejo 1 los pasa a la coenzima Q, que también es llamada ubiquinona. La ubiquinona, así sola, está en estado oxidado. Al recibir los electrones que le da el complejo 1, se transforma en ubiquinona reducida. ¿Por qué? Porque recibe
electrones. Por eso el complejo 1 se llama ubiquinona reductasa. Va a reducir a la ubiquinona o a la coenzima Q. Lo mismo sucede con el complejo 2. El complejo 2 también es llamado succinato ubiquinona reductasa. ¿Por qué este nombre? Bien, ubiquinona reductasa porque es igual que en el complejo 1. Los electrones que recibe el complejo 2 lo va a pasar a la ubiquinona y la va a reducir. Y succinato porque el complejo 2 está formado por FAD. ¿Sí? La única reacción en la que participa el FAD como aceptor de equivalente de reducción es en el ciclo de Krebs, en la reacción, una de las últimas reacciones donde el succinato le da protones y electrones al FAD y se transforma en fumarato, y el FAD pasa de su estado oxidado a su estado reducido. Este estado reducido le va a dar los electrones y los protones al complejo 2. ¿Sí? Esos electrones van a pasar a la ubiquinona coenzima Q y la van a reducir. Tanto el complejo 1 como el complejo 2 están formados por centros que se denomina de sulfuro ferroso. El complejo 1 tiene flavina mononucleótidos, que es similar a lo que es el FAD en el complejo 2. Bien, una vez que los electrones están en el complejo Q o ubiquinona, van a pasar al complejo 3. El complejo 3 recibe el nombre de ubiquinona citocromo C reductasa. Ubiquinona porque recibe los electrones de la ubiquinona. Citocromo C reductasa porque es lo mismo. De este lado tenemos el citocromo C en estado oxidado. Cuando el complejo 3 le da los electrones al citocromo C, el citocromo C recibe electrones, por lo tanto se va a reducir. Por eso el complejo 3 se llama citocromo C reductasa. Va a reducir al citocromo C. El complejo 3 está formado también por un centro de sulfuro ferroso, por citocromo C1 y distintos tipos de citocromos B. El citocromo C va a funcionar como una especie de carrito que va a llevar los electrones desde el complejo 3 al complejo 4. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los electrones que pasaron al citocromo C, me dieron la forma de citocromo C reducida, porque citocromo C aceptó los electrones, y cuando el citocromo C deja los electrones en el complejo 4, pasa a su estado oxidado. ¿Por qué? Porque el citocromo C cede o pierde electrones, por lo tanto pasa a su estado oxidado. Por eso el complejo 4 se llama citocromo oxidasa. Y está formado por citocromos A y iones de cobre. Lo que hace el complejo 4 es tomar los electrones del citocromo C y transferirlo a una molécula de oxígeno. Este oxígeno, junto con esos electrones y protones o hidrógeno que van a estar presentes en la matriz mitocondrial, me van a dar como producto agua. Si nos preguntan quién es el último aceptor o el aceptor final de electrones de la cadena transportadora de electrones, siempre tenemos que decir que es el oxígeno. El oxígeno es el que se va a llevar a los electrones cuando forme el agua. ¿Sí? Los demás son solo transportadores que van pasando por donde van pasando los electrones. El oxígeno es el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora. Bien, existe algo también llamado como teoría quimiosmótica, que explica de alguna manera que a medida que los electrones van pasando a través de la cadena transportadora de electrones, los diferentes complejos, el complejo 1, el 3 y el 4, bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? Provocando una acumulación de hidrogeniones, de protones en este espacio. Por lo tanto, se llama quimiosmótica porque después estos protones, para restablecer el equilibrio osmótico, es decir, para que haya la misma cantidad de protones de este lado de la mitocondria
como del interior, tienen que regresar, pero no lo pueden hacer a través de la membrana mitocondrial interna, y lo van a hacer a través de un complejo especial que se llama ATP sintasa, que vamos a ver más adelante. Este es un esquema mucho más simple de lo que es la cadena transportadora de electrones, donde vemos que el NAD reducido deja los equivalentes de reducción, hidrógenos y electrones, al complejo 1, y sale como NAD oxidado, que se va a las reacciones a obtener más hidrógenos y más electrones. Lo mismo sucede con el complejo 2, que recibe los equivalentes de reducción del FAD reducido y lo transforma en FAD oxidado, que se va nuevamente a las reacciones metabólicas. Tanto el complejo 1 como el 2 va a pasar sus electrones a la coenzima Q, ¿sí? La coenzima Q pasa los electrones al complejo 3. El complejo 3 bombea un protón hacia el espacio intermembranoso. El electrón sigue su camino y pasa hacia el citocromo C, que va a estar ubicado en la cara externa de la membrana interna, como vemos, y va a funcionar como un carrito y me va a llevar los electrones finalmente al último complejo, que es el complejo 4. El complejo 4 también bombea protones hacia el espacio intermembranoso. Los electrones son aceptados por el oxígeno, que junto con 4 protones o 4 átomos de hidrógeno que están presentes en la matriz, me van a dar como producto agua. Los protones solamente son bombeados por el complejo 1, 3 y 4, que son los 3 complejos que atraviesan la membrana, como vemos, de lado a lado. El complejo 2 no puede bombear protones porque no atraviesa completamente a la membrana mitocondrial interna. La cadena transportadora de electrones puede inhibirse a través de diferentes compuestos. El complejo 1 se inhibe por la rotenona, que es una toxina que poseen algunas plantas y que es altamente tóxica para los organismos de sangre fría y ligeramente tóxica para los organismos de sangre caliente. Actualmente es un insecticida, se ha podido sintetizar. Otro es el amobarbital, que es un barbitúrico. El alotano, que es un anestésico que ha sido utilizado en la década de los 60 a los 80. Y la piricina, que es un antibiótico. Todos estos compuestos inhiben al complejo 1 de la cadena transportadora de electrones. Pero se vio que la cadena transportadora seguía funcionando a pesar de que el complejo 1 estaba inhibido. De ahí que surge la hipótesis de que había un segundo complejo que estaba brindando equivalentes de reducción para que la cadena transportadora de electrones siguiera su funcionamiento. De ahí que se descubre el complejo 2. El complejo 2 que le aportaba los electrones a la coenzima Q, la coenzima Q al complejo 3, y nuevamente el complejo 3 se podía inhibir por la antimicina A, que también es un antibiótico. Finalmente, el último complejo que se puede inhibir es el complejo 4 por diferentes gases, como es el sulfuro de hidrógeno. El dióxido de carbono o monóxido, más bien de carbono, inhibe al complejo 4, y el cianuro. Todos estos gases pueden inhibir la última etapa de la cadena transportadora de electrones, que me van a formar el agua. Bien, finalmente vamos a estar hablando de un último complejo. Anteriormente se lo denominaba como complejo 5. Ya dejó de ser así porque no tiene participación con los electrones de la cadena transportadora de electrones propiamente dicha. Es el complejo de la ATP sintasa y es el complejo más importante que nos va a producir el ATP necesario para el organismo, ¿sí? Es una reacción que se denomina como fosforilación oxidativa. Fosforilación porque vamos a fosforilar, precisamente vamos a formar ATP. Oxidativa porque utiliza oxígeno en sí, el paso anterior utiliza oxígeno en la cadena transportadora de electrones, y porque es la etapa final de todo un proceso de oxidación de la glucosa y de otras moléculas. Es erróneo llamarlo ATP sintetasa. No se llama ATP sintetasa. ¿Por qué? Las enzimas que son sintetasa
gastan ATP. Las que son sin tasas no usan ATP, por lo que sería erróneo llamarlo ATP sin T-tasa si vamos a formar ATP y a su vez lo vamos a estar gastando. El nombre correcto es ATP sin tasa. Bien, esto es un complejo macromolecular que está formado principalmente por dos complejos más chicos, que es el F0 y el F1. Lo que es el F0 está anclado a la membrana mitocondrial interna. Por decirlo, acá al lado tendríamos toda la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Bien, el complejo F0 es el que atraviesa la membrana mitocondrial interna y es el motor de este gran complejo. Y está formado por tres subunidades, que es la subunidad A, la subunidad B, que va a ser el intermediario que va a unir al complejo F1, y las subunidades C, que son todos estos cilindros aquí abajo. Todas estas subunidades C se unen y forman lo que se denomina como anillo C. Este anillo C va a ser el motor de este gran complejo y va a girar en respuesta al paso unidireccional de protones. Vimos que los protones eran bombeados desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Entonces esos protones van a entrar a este complejo, van a hacer girar el anillo C, van a pasar hacia la matriz mitocondrial nuevamente, y al hacer girar este gran complejo van a formar ATP. El complejo F1 está formado por las subunidades alfa, beta, gamma, delta y epsilon, ¿sí? La más importante son las alfa y beta, que forman dímeros. Son tres dímeros alfa beta, como vemos acá hay un dímero, el segundo dímero y el tercer dímero. Y la actividad catalítica, es decir, la formación del ATP propiamente dicha, va a estar dada por la subunidad beta. Como vemos, va a entrar ADP y fosfato inorgánico a la subunidad beta, y esta va a catalizar la reacción y nos va a dar como producto el ATP. Bien, para entender un poco el funcionamiento de cómo se produce este ATP, tenemos aquí este esquema donde el complejo F1 puede adoptar tres estados: el estado L, que es libre, el estado T, de tenso, y el estado O, que es de inglés open, que es el estado abierto, ¿sí? Podemos decir que el estado L, que es el estado libre, es este, donde el ADP y el fosfato inorgánico se van a unir a la subunidad beta, ¿sí? En el estado L, el ADP y el fosfato inorgánico se unen a la subunidad beta. Cuando gira esta subunidad gamma, que es este palito del centro, cambia de lugar y pasamos al estado T, que es el estado tenso. En el estado tenso se produce la condensación del ADP y el fosfato inorgánico, es decir, se produce la unión fosfodiéster y nos va a unir el fosfato inorgánico al ADP y nos va a dar el ATP, ¿sí? Nuevamente, cuando esta subunidad gamma vuelve a girar, pasamos al estado O, que es el estado abierto, open, y este ATP, que es de color rojo, la subunidad beta se abre y el ATP se desprende. A su vez, este gran complejo también posee inhibidores, que es el 2,3-dinitrofenol y la oligomicina. Básicamente lo que hacen es aumentar la permeabilidad de los protones para atravesar la membrana mitocondrial interna. Sabemos que los protones normalmente, como tienen carga, no pueden atravesar la membrana interna, y por eso, para volver a la matriz mitocondrial y restablecer
el equilibrio quimiosmótico lo hacen a través de este complejo, y de ahí que obtenemos energía. Cuando están presentes estos inhibidores, lo que hacen es favorecer que los protones atraviesen la membrana mitocondrial interna. Por lo tanto, los protones atraviesan la membrana sin pasar por este complejo del ATP sintasa y no vamos a estar produciendo ATP. Bien, este es un esquema de lo que es el acoplamiento y la teoría quimiosmótica, donde recordemos que el NAD dejaba sus equivalentes de reducción al complejo 1, ¿sí? Una vez que dejaba los protones y los electrones, el complejo 1 bombeaba un protón hacia el espacio intermembranoso, ¿sí? El electrón pasaba a la coenzima Q, de la coenzima Q pasaba el complejo 3, el complejo 3 nuevamente bombeaba un protón hacia el espacio intermembranoso, el electrón pasaba al citocromo C y pasaba al complejo 4. El complejo 4 volvía a bombear otro protón al espacio intermembranoso. Ya son 3 los protones, los hidrógenos bombeados al espacio intermembranoso. El electrón se junta con la molécula de oxígeno y los protones de la matriz y nos forma agua. Estos 3 protones que han sido bombeados a medida que pasaron los electrones pasan a través de la ATP sintasa y nos forma 3 moléculas de ATP, ¿sí? Lo mismo sucede en el caso del FAD. El FAD reducido va a dejar sus protones y sus electrones al complejo 2. El complejo 2, los electrones pasan al complejo 3, que bombea un protón. El electrón pasa al citocromo C, pasa al complejo 4. El complejo 4 bombea un protón al espacio intermembranoso. El electrón es captado por el oxígeno y forma agua. Y como el FAD depositó sus electrones en el complejo 2, solamente el complejo 3 y el 4 fueron los que bombearon protones. Por lo tanto, voy a tener 2 protones que al atravesar la ATP sintasa me van a formar 2 ATP, ¿sí? Por eso un NAD reducido equivale a 3 ATP y un FAD reducido equivale a 2 ATP, porque solamente fueron 2 los protones que bombearon, porque los equivalentes de reducción se dejaron en este nivel y el complejo 1 no bombeó un protón. Como conclusión de la presentación, tenemos que tener en claro que los equivalentes de reducción, ¿sí?, son transportados por las moléculas de NAD oxidado y FAD oxidado principalmente. Que la cadena transportadora de electrones se encuentra anclada, todos esos complejos se encuentran anclados fijos en la membrana mitocondrial interna, ¿sí?, al igual que lo hace el complejo de la ATP sintasa. Recordemos que es sintasa y no sintetasa. Que existen compuestos con la capacidad de inhibir la cadena de electrones y de desacoplar al complejo de la ATP sintasa, como la rotenona, el alotano, amobarbital, etc. Que el oxígeno es el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Eso es el concepto que tiene que quedar más claro. Y que el producto final del acoplamiento es la producción de ATP. El producto final de todo esto es la formación del ATP. Eso es todo. Nos puedes seguir a través de nuestra cuenta en Facebook, facebook.com/medicina bioquímica. Suscribirte al canal, darle like o comentar. Gracias.